Claro que sí. Muchas gracias, Leonardo. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un placer de verdad una vez más estar acá con ustedes en una nueva sesión con IU para la parte de diseño instruccional y pues todo lo relacionado también a la parte educativa. Para esta sesión quisiera hablar sobre un tema pues que ahora mismo está también muy eh, digamos, en su boom, por decirlo de una manera. Se habla mucho de este tema. En algunos casos puede generar mucha polémica, puede ser algo controversial en su momento. Sin embargo, vale la pena resaltar la importancia que tiene hablar sobre lo relacionado a la perspectiva de género y a lo que tiene que ver con la diversidad. Sabemos que todos no somos iguales, todos tenemos, más allá de la personalidad, también tenemos esa parte del género muy latente, también la parte de la identidad de género, que es un tema también, como les digo, puede ser controversial. Sin embargo, desde el punto de vista educativo, siempre es importante poder garantizar que desde un aula de clases se va a garantizar equidad, esa parte de la igualdad, la inclusión, y pues que de alguna manera como docentes, como maestros, desde un aula de clases podamos también darle ese valor a esa diversidad que puede darse en cualquier área de conocimiento y en cualquier aula de clases. Entonces, para la sesión de hoy voy a cubrir ciertos aspectos que considero importantes, conocer un poco también sobre esos conceptos que se están trabajando en la actualidad con respecto a la perspectiva de género y también a la parte de diversidad. También les mostraré ciertos casos de éxito en donde se implementó el diseño instruccional orientado a este componente, a este tema, y pues ver, digamos, el impacto que tuvo y que ha tenido hasta el momento con respecto al ajuste curricular y al ajuste de temáticas desde diferentes asignaturas o materias. Entonces, sin más preámbulo, comencemos. Ahora, es importante primero preguntarnos por qué hablar de género y diversidad en el diseño instruccional. ¿Por qué? Porque resulta que el diseño instruccional muchas veces suele reproducir sesgos y estereotipos que pueden conllevar a, digamos, estigmatizar o perpetuar desigualdades a nivel social. Eh, y pues cuando incorporamos este par de elementos, tanto género como diversidad, se puede, digamos, incluirlos de una forma positiva. Se puede primero garantizar el derecho a una educación de calidad para todos, todas, incluso todes, eliminar barreras invisibles que dificultan el aprendizaje, desarrollar el pensamiento crítico sobre esas estructuras de poder y también crear entornos educativos que también den pie a ese reflejo de de la pluralidad social que hay en el mundo actualmente. Entonces, primero aquí les voy a presentar un video para tener un poco de conocimiento sobre qué es eso de la perspectiva de género y para qué sirve. Para aquellos que de pronto, aquellos o aquellas que de pronto no tengan muy claro este concepto, acá les presento este corto video. Ya llega Democráticas, el canal político de Sumamos Mujeres. Un espacio de reflexión y discusión para las mujeres, hecho por mujeres. Todas las voces importan. ¿Qué es la perspectiva de género? En este video queremos ir a la raíz de este término y entender cómo su aplicación puede ser útil para promover una sociedad más justa para todos y todas. Empecemos por los conceptos fundamentales. Sexo y género. No son sinónimos y es importante diferenciarlos. El sexo se define desde la biología y se refiere a las características físicas, internas y externas con las que nace una persona y que determinan si será considerado mujer, hombre o intersexual. Por ejemplo, se considera mujer a las personas que nacen con útero, vulva y vagina, y hombre al que nace con pene, próstata, etc.
La intersexualidad se da cuando una persona nace con características físicas asociadas a uno y otro sexo, pudiendo éstas ser externas o internas, y no representa una patología. Esto puede ser más común de lo que te imaginas, pero los tabúes sobre el sexo impiden que se hable de ello. Por otro lado, el género se refiere a los rasgos que se le atribuyen a una persona por haber nacido de uno u otro sexo. Son los estereotipos de género. Por ejemplo, la creencia de que las mujeres son más aptas para ser madres que los hombres para ser padres, que las mujeres son por naturaleza más sumisas y los hombres más violentos, que a las niñas les regalen muñecas porque son más sensibles y a los niños autitos y pelotas porque se los considera más fuertes. Todos estos atributos tienen un impacto diferenciado, tanto en el ámbito público como privado, y limitan nuestro desarrollo individual. Desde que nacemos, en nuestra cultura, hombres y mujeres somos educados de manera diferente, únicamente en base a nuestra diferencia sexual, lo cual termina dando lugar a un sistema de discriminaciones y opresiones donde las mujeres están en desventaja en muchos ámbitos. Ganan menos que los hombres y en ocupaciones menos valoradas. Reciben una mayor carga de las tareas del hogar. Son minoría en ciertos espacios que son considerados tradicionalmente masculinos, como la política. Son víctimas en abrumadora mayoría de la violencia ejercida por los hombres, especialmente en el ámbito doméstico. Son más vulnerables a los sistemas de trata y explotación sexual y muchos ejemplos más. Este sistema se llama patriarcado y también afecta a los hombres, quienes se ven obligados a encajar en sus estereotipos. La perspectiva de género reconoce estas desigualdades y las toma en cuenta para analizar la realidad. Una educación con perspectiva de género, por ejemplo, propone educar a niños y niñas en equidad, evitando inculcar estereotipos dañinos y sexistas que en el futuro seguirán reforzando la discriminación y la violencia hacia las mujeres y otros grupos marginados. La diferencia sexual no representa superioridad ni inferioridad. Esto es lo que significa igualdad de género. Es momento de romper los esquemas obsoletos. Las diferencias son enriquecedoras y la diversidad es lo que nos hace seres humanos. Existen ciertos sectores, contrarios a la ampliación de derechos, que buscan instalar que perspectiva de género es una ideología y una imposición. Esto no es cierto. La perspectiva de género es una manera de reconocer y cuestionar las asimetrías de poder, y así proponer una manera de ser y vincularnos más justa y respetuosa. Ok, bueno, como se pudieron dar cuenta en este video, al menos ya nos pudieron explicar un poco lo que es el sexo biológico y lo que es el género. Ahora, a nivel social, esto puede tener múltiples connotaciones, múltiples definiciones, percepciones. Igual, pienso que acá la clave es ante todo el respeto y pues obviamente la aceptación, el aceptar a la otra persona tal como es. Ahora, miren que ya pudimos, como ya lo mencioné, pudimos observar la definición del sexo biológico, de lo que es el género. Ahora, hablando un poco de lo que es la identidad de género, que en este caso se podría considerar una percepción interna que una persona tiene sobre su género. Puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. En este caso ya hablamos de cisgénero o transgénero. También incluso dentro de este componente está lo que es la orientación sexual. En este caso, técnicamente se puede definir como una atracción emocional, romántica y o sexual hacia personas de un género similar, diferente o incluso de varios géneros. Pero ya incluyendo a todas estas definiciones, ya obviamente podemos hablar de lo que es la diversidad. La diversidad es simplemente el reconocimiento de esa multiplicidad de identidades, expresiones y experiencias humanas. O sea, saber respetar y a su vez también saber incluir a estas personas. ¿Vale? Bueno, dentro del marco legal e institucional que se puede, digamos, hablar sobre lo que es la equidad y la inclusión en cuanto a estos componentes, obviamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, se establece el derecho a la educación sin discriminación, sea de raza, etnia, género, sexo, entre otros. La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, el CEDAW, en 1979. Otro punto sostenible es que dentro de los objetivos de desarrollo sostenible, los actuales, existen dos que hacen referencia a este tema. El objetivo número 4, que es educación de calidad, y el objetivo número 5,
que es el de igualdad de género. Además, también las leyes nacionales de educación de cada país obviamente van a ofrecer esos marcos normativos que van a promover la igualdad de oportunidades y no discriminación dentro del ámbito educativo. Y por último, pues las políticas institucionales que tiene cada institución obviamente tienen que incorporar normativas, protocolos, reglas o incluso parágrafos que vayan relacionados y que se hagan cumplir con respecto a la equidad y a la inclusión. Bueno, ahora, sabemos que se pueden dar muchas desigualdades de género en lo que es el ámbito educativo. No sé si alguno de los presentes sienta que de pronto cuando estudió, sea en educación básica o incluso en educación superior, haya tenido o haya, digamos, tenido este tipo de desigualdades. Por ejemplo, lo que es la segregación por disciplinas académicas, en donde, por ejemplo, se puede dar esa, incluso esa segmentación de mujeres, por ejemplo, en áreas de STEM, en áreas, digamos, de ciencia, de tecnología, de ingeniería o incluso de matemáticas. O, por qué no, en el caso de los hombres, en cuanto a lo que tiene que ver con la parte de educación y cuidados. Recordemos que incluso si vemos, por ejemplo, una carrera como enfermería, la mayor parte de la población son mujeres. En cambio, ya ahora, por ejemplo, existe, ya por ejemplo, ya uno puede ver que ya se van repartiendo en ese tipo o sea, se está volviendo más proporcional el acceso también por parte de los hombres. Otro ítem también es el currículum oculto. En este caso, si hablamos de un currículum oculto, es, digamos, esa transmisión inconsciente de estereotipos o incluso de expectativas diferenciadas. O sea, aquí, por ejemplo, no quiere decir de que dentro de esta aula no van a estar todos dentro de del mismo nivel. Es algo que sí se puede presentar. Incluso también la participación y visibilidad. Esto también a veces se presta mucho para malos entendidos, lo que es las diferencias en el tiempo de habla, de reconocimiento e incluso de protagonismo dentro del aula. O también puede pasar mucho esta parte de los materiales educativos sesgados, donde generalmente, o en muchos casos, se invisibiliza a la mujer, y en este caso de muchos colectivos diversos en libros de texto y recursos. Recuerdo que recientemente pude ver, eh, digamos, en redes sociales, no sé qué tan cierto sea, que incluso ya existen editoriales de libros que, digamos, ya han sacado libros para, digamos, niños que pueden considerarse gay o incluso niños, por ejemplo, que ya, por ejemplo, quieren ser transgénero, incluso me causó de verdad mucha curiosidad y porque, de hecho, la curiosidad es porque una pareja de mujeres gays fueron las que hicieron el video y ellas casualmente se sorprendían mucho con digamos, con ese material que fue lanzado. Así que ahora mismo, pues, como estamos, digamos, en un mundo ya no solamente más globalizado, sino también más inclusivo, pues este tipo de materiales ya también se está promoviendo y se está orientando para todo tipo, no solamente de género, sino también de sexos. Bueno, hablando un poco sobre lo que es la interseccionalidad, aquí ya, por ejemplo, vamos a ver que interseccionalidad es equivalente a incluir lo que es el género, raza, la clase social o incluso también alguna discapacidad o necesidad educativa especial. Esta perspectiva o este punto o este concepto reconoce que las desigualdades no son de forma aislada, sino que en general van casi que interconectadas y también se pueden potenciar de forma mutua. Audre Lorde, y de hecho esta frase me gustó mucho, no hay tal cosa como una lucha de un solo tema, porque no vivimos vidas de un solo tema. La verdad me llamó mucho la atención esa frase, de verdad que tiene un significado bastante importante y además, no olvidemos que dentro del diseño instruccional, como va incluido también el diseño universal para el aprendizaje, también esto considera cómo esos cuatro componentes se pueden interconectar para
digamos, tratar de combatir un poco esos diversos sistemas de opresión que existen actualmente. Caso, por ejemplo, el sexismo, el racismo, el clasismo, el capacitismo, la homofobia, la transfobia, entre otros, obviamente con el propósito de crear experiencias educativas diferenciadas. Bueno, entonces, ya teniendo todo este punto, digamos, todos estos conceptos, recogiéndolos un poco, ahora, ¿por qué no expliquemos un poco lo que sería una educación no sexista y no androcéntrica? La educación no sexista busca eliminar estereotipos y prácticas discriminatorias basadas en el género, promoviendo un trato igualitario, mientras que la educación no androcéntrica principalmente busca la centralidad de lo que es la experiencia masculina como universal y normativa. No olvidemos que en este caso andro hace referencia a la parte masculina y pues sabemos que y de hecho me ha causado curiosidad que muchos colegios, por ejemplo, que digamos antes o desde su fundación eran de un único género, de un único sexo, ya automáticamente empezaron a romper esas barreras y ya pues ya se convirtieron en colegios mixtos. Y de hecho, pues en algún momento, pues yo trabajé en un colegio que fue 100% femenino y ya una amiga me comentó que el colegio ya primero se convirtió en un colegio mixto y además también buscando este enfoque, en este caso de perspectiva de género, ¿vale? Que hay incluso estudiantes no binarios, que hay estudiantes gays, o sea, en general, totalmente inclusivo. Bueno, entonces, como ciertos aspectos, acá revisando un poco, aspectos de la educación no sexista, tanto hombres como mujeres tengan una distribución equitativa de tareas y responsabilidades, reconocer la diversificación de roles y modelos, en este caso las expectativas académicas sean también por igual y que todos, todas o incluso todes tengan las mismas oportunidades de participación. Ya en cambio, en cuanto a la educación no androcéntrica, o sea, no centrada únicamente en la figura masculina, también es importante la inclusión de perspectivas y experiencias diversas, visibilización de aportes que han sido históricamente invisibilizados, cuestionamiento del conocimiento neutral o incluso la revalorización de saberes tradicionalmente feminizados. Yo incluso quería consultarles, cualquiera puede participar, no hay ningún problema. Eh, como les pregunté anteriormente, ahora mismo, por ejemplo, ¿han escuchado algún caso relacionado, por ejemplo, a esta educación no sexista o educación no androcéntrica en sus países de origen? ¿Han escuchado alguna situación al respecto? Adelante, Silvia. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, Silvia, Creo que disculpe. puedes... Tiene que activar el micrófono, Silvia, por favor. Sí. Vamos a ver si lo puede ver. No, bueno. Son tú, adelante. Mientras Silvia va arreglando el micrófono. Adelante. Buenas tardes. Son tú, sí. Sí, Suntum, adelante. Puedes desbloquear el micrófono. Ujú. Hay que ver si se le fue la señal. Sí. Bueno. Mientras los participantes van habilitando el micrófono. Silvia, ¿sí pudo habilitar el micrófono? Bueno, mientras tanto, ahí. Que Silvia pueda habilitar el micrófono. Entonces, Y ahora, ahora, y ahora, ahora sí, ahora sí. Adelante. Hola, ¿qué pues tal? bien, Buenas tardes. buenas tardes a todos. Esto, yo supe de una experiencia
realmente dolorosa. Ok, Y que fue dolorosa, pero no era malintencionada en sí. sí, Por ejemplo, ciertos estudiantes estaban cursando el tercer año de la carrera profesional. ujú, sí, Entonces, cuando los estudiantes empezaron el primer año, antes en el proceso de matrícula había una entrevista con cada sí, uno de los aspirantes. Ellos, pues, pasaron su entrevista y la comisión dio el ok, se matricularon y estaban en tercer año. Y en ese momento la institución consideraba esto separar de la carrera profesoral a aquellos estudiantes varones que, que tenían una conducta que indicaba el homosexualismo. sí, En tercer año la carrera era de 4. vale, Pues nos opusimos porque precisamente esas personas muchas veces padecen de algo que le decimos amaneramiento y amanezamiento, sí, que se manifiesta en el proceso de la conversación. Y preguntamos si habían ido a la entrevista y ellos se manifestaron tal y como eran y se les dio entrada, pues entonces ¿a qué había que reclamar en el tercer año? Pero vamos más allá. Estas personas que tienen ese desorden, y con permiso, yo me refiero como desorden, porque son personas que cuando van adquiriendo uso de la razón y conciencia, se dan cuenta de que son distintas a las demás personas y en una cosa bien importante para el ser humano, que es la procreación. ¿Eh? claro, sí, Entonces, esto habría que ver en ese sentido, pues hay personas que son homosexuales, sean hombres o mujeres, y, y se comportan y dirigen su vida de una manera distinta al resto de las personas. Y habría que ver una cosa, se temía que esos futuros profesores fueran a tener una conducta incorrecta con ujú, alguno o algunos de sus estudiantes matriculados donde ellos iban a ejercer. ok, Pero para eso están las autoridades. Y no siempre son los gays los que incumplen con la norma de respeto a sus estudiantes. sí, Si un profesor, sea gay o no, tiene una conducta violenta con un estudiante fuera de la normalidad, fuera de los claro, compromisos sociales establecidos, hay cuerpos de autoridad que se encargan de eso. O correcto, sea, y de estos compañeros que terminaron la carrera en el cuarto año, se incorporaron a trabajar y alguno no se comportó de forma adecuada, ahí estaban los cuerpos acreditados a subsanar el problema. Y repito, cor- esta no es una conducta exclusiva de los gays. correcto, Hombres, 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 muy hombres, han hecho desastres. ok. Vale, Silvia, muchísimas gracias por compartir esa anécdota, la verdad, muy valioso ese aporte y la verdad es que incluso complementando eso que mencionas junto con lo que es el lenguaje inclusivo, ya se han visto muchos casos en donde hay personas que se identifican en cuanto a género, digamos, como hombre o mujer o en su defecto no binario. Y cuando uno, por ejemplo, yo lo digo porque en universidad pública tengo que referirme a mi grupo de estudiantes como ellos, porque eso es lenguaje inclusivo. Pero si yo hago lo mismo en universidad privada,
los estudiantes se ríen de mí y se han reído mucho de mí. Profe, pero ¿por qué dice usted eso? Y yo, pues, parece tonto, pero hay personas que tienen su propia percepción, bien sea de sexo o de género, y eso también hay que respetar. Sí, suena raro, suena tonto, porque muchos lo consideran como algo tonto, como distorsión del lenguaje. Sin embargo, aquel estudiante que tiene esa autopercepción de él mismo, de ella misma, pues al menos con eso se siente ya incluido. Y la idea, como lo propone el diseño instruccional, es buscar, no excluir. O sea, indiferente de sexo, género, raza, etnia, de discapacidad o no, la idea es incluir. Ese es el propósito principal. Sí, Silvia. Mire, profesor, esto, hay cosas en que los mayores, los maestros, los padres, Ujú. Sí. tenemos que intervenir. Yo tuve un estudiante, jovencito, Ujú. y el muchacho entró a mi oficina y se puso a conversar conmigo Ujú. y me dijo llanamente, yo soy gay y mi padre no me acepta. Dígole, bueno, Mire, mijo, incluso él estaba estudiando en un lugar lejos de su casa, que no iba a su casa todos los días. Dígole, bueno, mijo, eso quizás lleve un tiempo, quizás sí, lleve un tiempo. Y en segundo lugar, algo que sí te digo es, no te cases nunca con una mujer. No hagas eso. exacto. Esa Claro. para mí fue la mejor recomendación que se le puede dar a las personas que se consideran homosexuales o que son homosexuales. Ahora, en cuanto a emplear él o ella y demás, yo soy profesora de español en mi bachillerato y ejercí Sí, 9 años, 11 años. Esto, biológicamente están identificados. Incluso sí. se puede decir que la inmensa mayoría, por ejemplo, no pasan a ser travestis. Ellos son gay, pero se visten con pantalón y camisa o mahón y camisa, como ellos gusten. Tienen una Sí. vestimenta que responde a su sexo, anatómicamente Ujú. hablando. Claro. Entonces, si ellos en ese aspecto exterior y llevan nombre de varón, esa es otra, y el nombre de muchacha, pues yo creo que se les puede decir él tal cosa y ella tal cosa. Sí. Incluso los que pasan esa frontera que tiene que ser con un sufrimiento tremendo y se convierten en travestis, la mayoría se cambia su nombre original por uno que corresponda a la apariencia que ellos quieren mostrar. En Correcto. ese caso, sí, es un hombre que se viste como una mujer y se llama de cualquier manera, pues hay que Sí. llamarlo como ella. Pero los demás, Correcto. los que conservan su apariencia según el Sí. sexo, él y ella, se acabó. Claro ¿Qué que sí. vamos a hacer? Muchísimas gracias. Muchísimas Perdone, gracias, profesor, señora pero Silvia. este es un tema candente. Sí, total, total. Así es. Bueno, Silvia, muchísimas Bueno, gracias por la participación. Vamos a ver si Suntum puede activar micrófono y después tenemos a Jorge Alfonso. Así que sí, Suntum, correcto. por favor, adelante, por favor, active el micrófono para que pueda participar. Claro que sí. Aló, Hola, Lo escuchamos, Suntum. Suntum, Buenas boa adelante. tardes. noite. Não vou falar muito, eu pretendo só dar a minha contribuição em relação ao nosso país. O nosso país, questão de oportunidade em termos de educação, a questão de gênero, desigualdade tem a ver com a questão de nepotismo. Nepotismo quer dizer, eu estou dando aulas numa universidade, se eu tenho lá um familiar, por ser o cunhado, o irmão mais pequeno, os sobrinhos, naturalmente tem a tendência, os professores têm a tendência de dar facilidade a essas pessoas. Isto é, e questões políticas também, questão de nepotismo. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Ahora sí, Jorge, muchas gracias. Obrigado, Suntum.
Gracias, Juan, por primero un gran saludo a todos. Segundo, Juan, felicitarte nuevamente por la forma como abordas con tanta altura y tanta claridad Muchas un gracias. tema tan complejo como este, ¿no? De del diseño inclusional con perspectiva de género. Pero fíjate, yo he oído hablar mucho de la neurodiversidad. Tú aquí abordas la diversidad, porque todos somos neurodiversos, o sea, los seres humanos somos neurodiversos. Y se está hablando mucho eso en la educación. Lo que me hace un poco de ruido, Juan, en esto de del género, es que un niño de 6 años, 7, 8, 10, no tiene lo suficientemente desarrollado su lóbulo prefrontal como para tomar una decisión de esto. Entonces es un niño que se puede confundir fácilmente. Este, estaba leyendo un libro que se llama El olvido que seremos, que es de Sí, Héctor Abad Faciolince, ¿cierto? El María colombiano. Alicia, sí, señor. Exacto. Y él cuenta ahí que cuando él tenía como 18 años, él estaba en un colegio interno de puro hombres. Iban a bañarse y él comenzó a sentir atracción por sus compañeros. Entonces, Sí, muy inquieto fue y se lo dijo a su papá, al doctor Héctor Abad, ¿no? Y el doctor Héctor Abad, un hombre muy centrado, muy sabio, lo llevó a su biblioteca y comenzó a hablarle de los griegos y de todo y le mostró todo. Ok, le quiso decir, mira, es normal esto, pero no tome ninguna decisión hasta que no pase esta época de los 17 años, 18, 19. Y si luego ujú, te decantas y esa es tu realidad, pues te vas. O sea, no pasa nada. Yo te voy a aceptar así. Él dijo que después no, ya se dio cuenta de que era una cuestión pasajera y tal, y él se casó y ya tiene hijos y todo. ok, Entonces, me da un poco de ruido eso y está lo otro, Juan, que es sí, cuando una persona se quiere identificar como un sexo y quiere tener acceso, siendo de uno, acceso a los baños. Y entonces, correcto, los correcto. problemas que se han presentado ahí son bastante delicados, Muchos, total, bastante delicados. sí. Entonces, era eso, Juan, a ver cómo ves tú esos dos No, puntos. total. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. No, y de verdad tienes mucha razón y ahora mismo incluso no podemos incluso obviar lo que ha pasado en Estados Unidos. Cuando el presidente Joe Biden, el expresidente Joe Biden fue presidente, permitió todo esto, todo este abanico de ese concepto de inclusión en todo el sentido de la palabra. O sea, personas transgénero podían competir en deportes femeninos, o sea, se volvió tan normal, pues que igual en Estados Unidos no pasaba nada, aunque siempre estuvo, digamos, esa disputa de él es un hombre, tiene más ventaja que las mujeres porque compite contra las mujeres y no compite en la parte masculina. Y de hecho, mire todo lo que ha causado Donald Trump, porque literal Donald Trump lo que hizo fue tumbar todo ese montón de leyes que había construido o que había aprobado Biden. Entonces, todavía pienso que en general muchos países, por cuestión de creencias, no están preparados todavía para, digamos, ese nivel de inclusión. O sea, pienso que ese nivel de inclusión se debería hacer de una forma más transitiva, más con transición. O sea, y no así como de, a partir de hoy, los estudiantes trans se pueden bañar con las mujeres. Obviamente, hay que ver qué mujeres lo permiten, porque hasta dentro de la misma población femenina, sí, un trans se puede charlar una cosa a la otra, pero ya a la hora de incluirlo como tal, digamos, dentro de un baño, espera un momento, ya, entonces, ese tipo de detalles todavía, porque incluso tú lo mencionabas, si los niños, ya siendo tan niños, ya empiezan a confundirse, la población adolescente y los que están apenas entrando a la adultez están más confundidos aún. Hay, yo conozco estudiantes que, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, profe, yo soy lesbiana y, digamos, el lesbianismo solo les duró una relación y no les fue bien con las mujeres, entonces, no, mejor me vuelvo heterosexual. O también ocurre mucho a la inversa.
Hay hombres que, por ejemplo, no me fue bien con las mujeres, entonces mejor me desvío por el lado de los hombres. Y entonces empiezan en ese salto de un lado para otro y uno de verdad se queda como, pero venga, venga, o sea, Pere, cuando se dan ese tipo de situaciones, obviamente la ayuda profesional es necesaria. O sea, céntrese primero, busque ayuda profesional, apoyo profesional y mire bien exactamente para dónde quiere ir. Porque es que, digamos que ese tipo de cosas muchas veces se da y siempre soy fiel a eso, desde el hogar. Un estudiante que llega con tantas falencias, con tantas confusiones socioemocionales, eso parte principalmente desde el hogar. Padres ausentes, controladores, padres perfeccionistas. Entonces, partiendo de todo eso, obviamente el niño va creciendo con demasiada tanta presión y con tanta confusión que cuando entra a la pubertad y empieza ese salto a la adolescencia, el muchacho ya no sabe, o la muchacha no sabe para dónde coger, no sabe para dónde ir. Entonces, por esa razón, y a partir de ahí es donde también empiezan las depresiones, las adicciones, y esta juventud es me atrevo a decirlo, es la más vulnerable para coger un vicio. O sea, lo cogen facilito, cualquier vicio. Si no, mire cómo está lo de los vapers, lo del alcohol, lo del tabaquismo. O sea, está tremendo. O sea, incluso uno desde la institución educativa, así como lo muestra en la presentación, uno puede, o la institución puede promover muchas cosas con respecto a un enfoque inclusivo, pero eventualmente esos estudiantes están más expuestos a la sociedad de consumo que hay ahora, a la realidad que hay ahora, que uno desde un aula de clases, lo mucho que puede hacer es, venga, yo lo incluyo, usted participa acá, usted viene a aprender acá, y hasta ahí, uno no le da para más. Pero eso es un trabajo, como le digo, principalmente desde la familia, y pues obviamente que siga siendo la institución sea un complemento siempre. ¿Ok? Bueno, entonces, ahora, pues ya incluso desde cualquier área de conocimiento, el seleccionar contenidos con perspectiva de género también es algo para tener en cuenta. Incluso, perdón, yo, por ejemplo, enseñando inglés, yo incluso les propuse hacer una presentación sobre las generaciones, los baby boomers, la generación Y, la generación X, la generación Z. Y ese trabajo, ¿por qué lo escogí? Porque yo quiero que mis estudiantes se vayan al pasado y revisen bien cómo eran esas generaciones. Y se van a dar cuenta que incluso quienes, por ejemplo, ahora se han declarado públicamente gay, incluso lo mencionaba ahorita, si mal no estoy, creo que era Silvia. eh, Ahora, por ejemplo, anteriormente que una persona se declarara gay, eso era un estigma, eso era ponerle una cruz. O sea, era literal lincharlo socialmente. En esta época ya no. En esta época ya es muy normal. Entonces, eso es un trabajo que incluso quiero que hagan mis estudiantes para que revisen y analicen críticamente que las cosas antes eran horribles, eran tremendas y que ahora pues hay cierto grado de flexibilidad, mucha más aceptación, mucha más inclusión. De todas maneras, todavía sigue siendo un tabú. Todos estos temas siguen siendo un tabú, ya, pero de alguna manera también que, digamos, a través no solo de vivencias de su parte, sino también de personas que de su alrededor, adultos mayores de edad, incluso puedan, ¿por qué no compartir ese tipo de anécdotas? Y a partir de ahí, mire, continúe y ya tenga al menos mucha más claridad hacia dónde debe ir o hacia dónde quiere ir. ¿Vale? Bueno, digamos, para trabajar este tipo de actividades, obviamente el aprendizaje cooperativo, incluso cuando hablamos, por ejemplo, pues, por ejemplo, ahora mismo en varios salones tengo estudiantes gays, me han dicho, y me disculpan la expresión con el debido respeto, profe, yo soy una marica, así, textual. Y pues, mis respetos, pero incluso es muy gracioso en cierta forma porque yo lo sigo llamando él. Michael, 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 hola, muchacho, muchacho,
Él no me ha dicho llámeme muchacha, no me ha dicho llámeme muchache. Mire, él normal, no pasa nada. Pero el mismo, mire, incluso así gritándolo a viva voz en el salón de clase, todo el mundo se ríe, sin embargo no pasa nada. Y bien que mal, Michael ha trabajado con todos acá, bien sea para hacer actividades en parejas, actividades, exposiciones, y no pasa nada. Simplemente los estudiantes lo incluyen y lo reconocen. Porque además, una de las cosas principales que se debe establecer en el aula es el respeto por hacia el otro, por y hacia el otro. ¿Ok? Ahora, técnicas de participación equilibrada, también espacios seguros para el diálogo, esto también es clave. Incluso también conozco niñas que de alguna manera eh, son muy reservadas, son muy calladas. Incluso hoy, por ejemplo, una se me acercó y me dijo, profe, mire la fiesta en la que estaba. Y pues las cosas que estaba haciendo, yo me quedé como, oiga, pero eso debería guardárselo, eso para qué me lo muestra a mí. Y era básicamente así como en un baile todo erótico con otra niña, y pues yo me quedé, oiga, pero pues, ¿y yo qué puedo hacer? Si ella es feliz así, bien pueda ser feliz. Ya, entonces, como les digo, ese diálogo que, no, que ella solamente podrá tener conmigo y con solamente unos cuantos o cuantas, pues obviamente es importante, ¿por qué no? Seguir fomentando. Atención consciente a dinámicas de poder, incluso eso también viene mucho con el respeto. Por más, digamos, que haya un hombre o una mujer que se sienta más que el otro, porque de hecho, por ejemplo, me ha tocado estudiantes femeninas que cuando un hombre participa, literal, eso es culpa del hombre, el hombre es un patriarca, estamos oprimidas, que el patriarcado, y yo, pero venga, espere, compórtese. Ese lenguaje, no. O sea, por mucho que afuera en redes sociales, porque consumen mucho de eso, que de hecho para mí es una idea recontraerrada de lo que es la realidad, entonces se ponen a replicar todo eso y eso es lo que genera eventualmente es un discurso de odio. Todos los hombres mienten, todas las mujeres son iguales, entonces, venga, no, frene ahí, pare. Entonces, esa distorsión de la realidad lo que termina haciendo es que terminen mucho más confundidos. Por eso, este tipo de metodologías, obviamente, como les digo, partiendo desde el respeto el uno al otro, sea el sexo, sea el género que sea, todo debe basarse en el mutuo respeto. Bueno, ahora, para evaluar con equidad y sin sesgos, obviamente, la evaluación, como lo vimos ahorita, transparente para todos. Hombre, mujer, no binario, gay, transgénero, la evaluación es equitativa, igualitaria para todos. O sea, que no es que porque el uno, porque es mujer, le vamos a poner una evaluación más baja, que porque es, digamos que porque es machista, le vamos a poner algo más difícil. No, todo por igual. Y de alguna manera que los criterios, número uno, sean transparentes, que la retroalimentación de mi parte o de parte de ustedes sea también constructiva y pues la idea también es que todos puedan participar con respecto a la evaluación. Incluso muchas, y me causa curiosidad porque he hablado con muchas estudiantes y con muchos estudiantes también, y la perspectiva que tienen con respecto a lo del género, y no saben dónde están, no saben a dónde van. Profe, hay días en donde me gustan los hombres, hay otros días en donde me gustan las mujeres. Entonces, oiga, pero venga, pero usted no puede ir así. Usted tiene que de alguna manera ir en línea recta. Entonces, realmente uno hace lo humanamente posible, pero de todas maneras, esas son situaciones de ayuda profesional. Entonces, como ya lo mencioné, la idea para un aula de clases parte principalmente de normas de convivencia, intervención activa ante discriminación, eh, incluso que fue, no solamente hasta por género, sino también los que son, por ejemplo, pro animales, los ambientalistas. Ya me tocó en algún momento, y no sé por qué surgió la pregunta de quiénes eran más valiosos, los humanos o los animales. Salió una estudiante veterinaria y de una dijo, los animales son lo mejor. O sea, los animales son más valiosos que los humanos. Y salió una estudiante de medicina
diciéndole, qué pena, pero usted está equivocada. Pero así ya literal le iba casi que a pegar. Entonces me tocó interceder ahí por eso. O sea, tanto humanos como animales, todos somos valiosos. Todos. ¿Ok? Bueno. Ahora, obviamente, eso también debería haberse dentro del currículo. Tecnologías, obviamente, ahora mismo hay un montón. De hecho, esto de algoritmos educativos, sesgos implícitos, lo ideal siempre es evitar esto. O sea, tratar de reducirlo en la medida de lo posible. Esos sesgos. Incluso esto también es muy común. Conozco, pues he escuchado y he leído situaciones de estudiantes que han sufrido de ciberacoso, principalmente por ese componente de género. Y pues obviamente todo desde el Internet es más complejo de, digamos, de resolver o de mediar. Igual la idea es tratar, digamos, de reducir ese tipo de situaciones. Gamificación y perspectiva de género también recordemos que ahora mismo tanta tecnología, hacer, digamos, trabajos a través de redes sociales, a través de incluso inteligencia artificial. Muchos estudiantes incluso han hecho el ejercicio de hablar con ChatGPT y preguntarle tú qué género eres, que es lo más irrisorio. O sea, le preguntan a ChatGPT, oiga, venga, ¿usted qué género es? Y ChatGPT automáticamente les dice, yo no sé a qué se refiere, yo solamente sé que soy una inteligencia artificial, punto, ya. O sea, simplemente por la legítima curiosidad. Bueno, aquí indicadores, digamos, para evaluar inclusión, la representación equitativa, el lenguaje inclusivo, una perspectiva crítica, e incluyendo también una participación equitativa. Bueno, aquí les voy a mostrar 3 casos de estudio, uno en la Universidad Diego Portales de Chile. Esta universidad desarrolló un proceso articulado entre la Dirección de Desarrollo Curricular y Docente y el Departamento de Género para incorporar esa perspectiva de género en los currículos de pregrado en todas las carreras. De hecho, acá tengo un video, acá creo que está aquí. Vamos a ver. Es de un minuto, vamos a ver. La universidad nos ha encargado realizar un diagnóstico de género. Un diagnóstico de género es un primer paso para construir la igualdad de género en la universidad. La igualdad de género significa no solo cumplir plenamente y a cabalidad con la misión de la universidad, sino que mejorar la calidad de vida universitaria, eliminar las inequidades, las brechas y barreras que impiden la plena igualdad. Para ello vamos a realizar entrevistas y vamos a aplicar algunos cuestionarios. Vamos a consultar allí, vamos a recabar información sobre las percepciones de la comunidad, de los distintos estamentos y cómo visualizan que podríamos avanzar, qué se podría hacer para avanzar en la construcción de la igualdad. Para ello los invitamos entusiastamente a participar en este proceso de diagnóstico. ¿Okay? Bueno, aquí como pueden ver, en la Universidad Diego Portales arrancaron con este diagnóstico y de alguna manera, acá tengo las cifras, la presencia de la perspectiva de género en los perfiles de egreso se elevó del 3% al 13% en 2023 y 2024. Se mejoró el uso del lenguaje no sexista y se instaló un modelo de innovación curricular a largo plazo. Otra universidad también que aplicó o promovió activamente esa igualdad de género dentro de su planificación estratégica fue la Universidad de Concepción. ¿Vale? Ahora revisemos un poquito a ver. Oiga, pregunta, dentro de las instituciones donde ustedes están, trabajan o incluso estudian, ¿existe un área o un departamento designado para género o igualdad de género? En mi universidad sí, sí existe. ¿Ok? Vale. Bueno, revisemos a ver cómo fue el caso de la Universidad de Concepción. El compromiso de esta rectoría es avanzar en la construcción de una política institucional de género y diversidad. Se propuso la equidad de género como un principio central en nuestra campaña
esto tanto en su primera versión 2014 como el año y medio anterior a las elecciones, ¿no es cierto?, en los cuales trabajamos en el programa. En esa línea hemos avanzado en la canalización y en la acogida de denuncias de estudiantes en temas de acoso sexual, violencia de género y discriminación. El rector ha resuelto además una investigación sumaria de larga data. Al mismo tiempo hemos trabajado tanto en la generación de organismos académicos que nos permitan canalizar las necesidades de formación de corto y de mediano plazo en la universidad en materia de equidad de género, que todo propicia al cambio cultural que necesitamos. También hemos trabajado en jornadas de diálogo en los 3 campus, ¿no es cierto?, y en reuniones de trabajo con distintos estamentos. En este contexto, la invitación es al diálogo y a participar de los espacios en los cuales queremos construir colaborativamente una política institucional de género y diversidad. Tenemos que generar una nueva cultura en que tengamos nuevas prácticas y nuevas formas de colaborar. Y de esta manera... ¿Ok? Bueno. Y ya el último caso sería el de la Universidad Nacional de Rosario, que en este caso, esta universidad, ¿qué decidió hacer? Implementar talleres para docentes enfocados en lo que es la incorporación de perspectiva de género en asignaturas específicas y el currículo. Ahora que veo este caso, de hecho, me llama mucho la atención porque son muy pocas las instituciones que de pronto incluyen ese tipo de contenido o ese tipo de material para que el docente lo replique. Y de hecho eso muchas veces también pasa con los estudiantes que sufren de discapacidades. Ahora mismo, un ejemplo muy latente, hay una estudiante ciega que solamente puede, digamos, usar el braille, pero resulta que la universidad no dispone de material braille, sino que la universidad le asigna un lazarillo, que es otro estudiante del mismo grupo, a la estudiante, lo cual tampoco sería, digamos, las mejores prácticas, porque en este caso la universidad debería tener ese material puntualmente para ese estudiante con discapacidad. ¿Ok? Bueno. Y la Universidad del Rosario decidió implementar esta ley Micaela, la cual me pareció bastante interesante, así que creo que no dura mucho, para que por favor. Nuestra universidad asumió un compromiso activo y genuino en la construcción de una institución libre de violencias, más diversa, más plural, más inclusiva y feminista. En ese marco empezamos el año pasado, apenas asumimos y con el diseño del área de género y sexualidades, la implementación de la ley Micaela. Es obligación por ley hacerlo, pero también es una obligación moral. Y empezamos por este rector y por su equipo de gestión. Fue una instancia fantástica que nos permitió repensarnos desde un lugar distinto, de construir buena parte de nuestras prácticas, empezar a dejar de lado cada uno de nuestros privilegios. Vamos a seguir garantizando la capacitación y formación en cada una de las instancias, en formatos presenciales y virtuales. Y es importante contar con el compromiso de toda nuestra comunidad para poder hacerlo. Vale. Bueno, entonces ya para ir cerrando, y de hecho esta presentación yo se las voy a compartir para aquellos que de pronto quieran revisarla. Incluso acá les dejo un ejemplo de un diseño de actividad con enfoque de género. Si de pronto tienen digamos, un salón o un grupo de estudiantes inclusivo, así que sería bastante bueno que lo pudieran poner en práctica. Ya para, digamos, para establecer un poco estas conclusiones, la perspectiva de género se debe integrar en cada etapa del diseño instruccional, desde los objetivos hasta la evaluación. Cuando tenemos un grupo de estudiantes y ya distinguimos quiénes son cada uno de ellos o de ellas, ya automáticamente saber qué tipo de dinámica se puede comenzar a trabajar y que obviamente los incluya a todos. Número 2, empoderamiento y participación equitativa. Ahora, indiferente de la identidad de género, de sexo, de raza, de etnia, de lo que sea, todos tienen derecho a ser líderes, así sea una vez dentro de un periodo. Eso va a dar mucha más motivación a todos, todas, todes, para seguir participando y pues obviamente seguir disfrutando de un proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque al
realizar este tipo de cosas, obviamente el impacto transformador, el impacto del aprendizaje va a ser mucho más visible, va a ser mucho más notorio y que todos, todas, todos los estudiantes lo den a conocer, eso ya es un punto a favor de nosotros. Porque indiferente de que eso esté escrito en papel, como lo es un objetivo de desarrollo sostenible, esto es un proceso continuo, ya lo mencioné, transitivo, donde todos estamos involucrados y lo importante es seguir promoviéndolo para de esa manera seguir eliminando todos esos sesgos educativos que tenemos ahora mismo. Y más aún, dar las guías necesarias a todos estos estudiantes que de verdad nos necesitan. Muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a cualquier duda, a cualquier inquietud que tenga. Sí, Jorge. Juan, muchas gracias. Fíjate que yo estuve en otra clase tuya hace poco Sí, y sí. también dijeron, "No, les va a llegar el Power, les va a participar", pero no me llegó, o sea, no me ha llegado. Entonces, eso te quería preguntar. ¿Tú Yo lo nos lo subí mandas a la en universidad el chat. directo? ¿Cómo? Yo, aquí Sí. en el chat de Zoom, ya les voy a compartir la presentación. Ah, perfecto. Y ahí la bajamos. Sí, correcto. Sí, señor. Si no la puedo bajar ahora, ¿ya no puedo bajarla después? Sí, Eh, Jorge, la puede bajar justamente desde su sección de estudiante. Ajá, Cuando este video se suba, en la misma parte donde va a estar el video, va a estar también el material que se compartió en la clase de hoy. Ese es el perfecto. modo operandi prácticamente no solamente para esta sesión, sino para todas las sesiones de este tipo. Muy bien. Muchas gracias. Juan, felicitarte realmente. Maravilloso estar compartiendo contigo. Hay mucho de qué hablar, muchísimo. bastante. Sí, Pero señor. bueno, Totalmente. eso quedará para el ensayo, ¿no? Donde, Claro que sí, Jorge. Muchísimas gracias. gracias. Sí, tenemos a Silvia María, por favor, adelante. Silvia, adelante. Esto, profesor, la vida de una persona es un libro. Y en ese libro, en su proceso de creación, pues hay errores de imprenta, ¿verdad? Y en mi caso tengo un error de imprenta, que es que soy muy apasionada a veces para manifestar mis criterios y mi punto de vista. Y no me gustaría que mis compañeros se quedaran con una visión negativa. Pero yo creo que lo primero que necesitan estas personas que tienen esos problemas es el afecto de sus allegados. Cuando las Sí, personas tienen el afecto de sus allegados, esa es la mejor terapia y esas personas pueden lograr salir adelante en la vida a pesar de, como le decía al principio, les está negado el muy hermoso proceso de la procreación. Muchas gracias. gracias a ti, Silvia, de verdad, muchísimas gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra inquietud? Sí, Jorge. Juan, ya aparte de la clase, viendo tu currículum, yo estoy interesado en conversar contigo sobre los diseños que tú haces de páginas web y todo esto. ¿Tú dónde estás? ¿En qué En país? Colombia, Jorge. Estás en En Colombia. Colombia. Entonces, no sé si se pudiera por... Ah, bueno, perfecto. Ahí ya. Ahí te escribo. Ahí te escribo y Ujú. nos ponemos de acuerdo. Listo, sí, Buenísimo. señor. Claro que sí. Gracias, Juan. A Entonces, usted, la muchísimas familia tuya gracias. es de Cartagena. Los Ventex son de De Cartagena. Barranquilla. Ah, de Barranquilla. Barranquilla. Ah, bueno. Somos compatriotas coterráneos, entonces. Epa, perfecto. Muy bien. Gracias, Juan.